Fijaros, es una mesa muy especial porque sois más o menos casi la misma cantidad de personas de ese lado como de este. Y aunque esto está dividido en ese escenario y este escenario, construye de alguna manera la idea de emisor y receptor. Es una cuestión que queremos evitar. Es decir, os invitamos a ser emisoras y emisores en todo momento. No vamos a referirnos a nada de lo que desarrollamos en el espacio virtual, o sea, que es educomunicación, el futuro, etcétera, etcétera, sino que cada una y cada uno tiene este espacio para compartirlo, para hacerlo verdaderamente interactivo, dialéctico, dialógico, un espacio como normalmente no se hace en ninguna mesa redonda, porque fijaros que una mesa redonda por lo general es los que hablan y los que preguntan. Aquí todos y todas pueden hablar. Y creo que el que primero tiene la palabra va a ser Michael Hans. Michael viene de Canadá y quiere comentaros algo, decir algo a toda esa comunidad de aprendizaje y que esta comunidad de aprendizaje en cualquier momento responda a cualquiera de los que estamos aquí. No existe aquí y allí, existe este espacio grande de aprendizaje. Adelante, Michael. Gracias, Roberto. Mira, es un honor siempre y los quiero felicitar también, toda la gente de este mundo hispanohablante de España y de Latinoamérica, que realmente tienen un discurso bastante profundo en estos temas. Entonces, les quiero felicitar por esto. Pero mira, tenemos una tarea inmensa enfrente y estamos viviendo en una época de multicrisis. Y tanto que hablamos de desinformación, manipulación, noticias falsas, no estamos hablando de los agentes. Y yo quiero mencionar que hay un activismo desde la derecha y unas esferas líquidas y un manejo muy experto de las redes sociales que están provocando unas nuevas formas de protesta que a través de conspiraciones, mañana quizás hablo más de esto, pero que es algo realmente que pasa en este mundo y tenemos un peligro que es el populismo autoritario y eso es cosa que los latinoamericanos ya conocen bien, mucho mejor que en el norte, pero por esto del presidente 45 de Estados Unidos lo estamos viendo también en otras partes del mundo. Entonces quiero decir que trabajar en la educación mediática es un privilegio, que tenemos todo un privilegio. Tenemos una posibilidad de comunicar e interactuar diariamente con personas, a veces entre generaciones o desde perspectivas, digamos, ¿no? Y el reto que quiero poner es que hay una pregunta que tenemos, que es, ¿qué has hecho para mejorar o salvar el mundo hoy? Entonces, que cada día tiene que preguntarse al final del día si ha podido. Entonces, tanto como época de multicrisis, hay también esta época neoliberal que conocemos ya desde hace mucho. Pero hay una par de cosas que son importantes. Una es que en el mundo neoliberal cada quien tiene que responsabilizarse por su bienestar. Y en esto el peligro es que educación mediática es como un paraguas. Entonces decimos, mira, te puedes informar sobre desinformación y luego te desinformamos. Lo otro es que cada quien necesita aprender todo. Entonces el deber de la educomunicadora se amplifica cada rato, ¿no? Entonces, si hubiera más tiempo, hubiera llegado yo a participación plena, ciudadanía activa y el voz juvenil, ¿no? Esos son temas que iba a aproximar, pero voy a terminar mucho más rápido, que es que hoy en día
el labor del educomunicador se complica mucho. Entonces, quiero mencionar unas cosas que tenemos que reflexionar diariamente, porque siempre nos provoca otra cosa. Entonces, hoy tenemos inteligencia artificial, algoritmos, plataformas, vigilancia, desinformación, conspiraciones, discursos de odio, ciberacoso, videojuegos, memes, coding, podcasting, vídeos, educación digital, estudios culturales, semiótica, pantallas, televisión, música, hip hop, cultura popular, publicidad, influencers. Y pues el postmodernidad. Tenemos generaciones, diálogo entre generaciones, tenemos participación, tenemos feminismo, antirracismo, el LGBT positivo, tenemos ciudadanía activa, democracia, que es una cosa a veces un poco complicado y se juega un poco con esta palabra. Pero al final lo que queremos es un mundo mejor, el buen vivir. Y bueno, el pueblo, y que el pueblo unido jamás será vencido. Gracias. ¿Qué decís vosotros? ¿Cómo continuamos este relato desde ese lugar que forma parte de esta mesa redonda, una mesa redonda de 360 grados? ¿Quién quiere tener la palabra? Son tímidos. No es necesario un discurso lineal, es un discurso interactivo, es una forma de colaborar entre todos en este relato. ¿Sí? Adelante. ¿Tu nombre, por favor? Hola, yo soy Claudia. En realidad, pensando en todo Acerca un poco más. En realidad, pensando en todo lo que recién Michael nos estaba comentando, digo, bueno, ¿qué lugar, o sea, desde nuestros lugares, ¿sí? Ya seamos docentes o cualquiera de los lugares que ocupemos dentro de estas instituciones educativas, ¿sí? o instituciones sociales inclusive, ¿de qué manera podemos desarrollar o se considera o si hay acciones pensadas para trabajar desde la educomunicación? O sea, porque digo, educomunicación se puede dar no solo dentro de una escuela, ¿verdad? No solo dentro de una institución educativa. ¿Lo han pensado ustedes desde sus lugares o desde las instituciones de las cuales forman parte? Sí. Responde alguien. ¿Quién responde? Adelante, Gabriel. Claro que sí. No, más aún. En realidad, buena parte de la educomunicación en América Latina nació fuera de las escuelas. La educación popular tradicionalmente era no escolar. Incluso nos costó entrar a la escuela. Fue fácil entrar, pero nos costaba a nosotros. Y eso que algunos estábamos en los dos lados, pero cuando traspasábamos el muro de la escuela parece que nos olvidábamos de la educación popular. Que no es lo mismo que la educomunicación, pero hay un fuertísimo parentesco. Yo igual quería, un segundo, retomar este hilo que a mí me interesó y decir algo que Michael dijo en las previas y que quiero reiterar acá. Tenemos un desafío raro ahora, porque la palabra crítico, que tanto la usamos, nos decía Michael, y a mí me pareció muy bueno que lo dijera, en muchas partes es ultraderechista hoy. Porque críticos son los que cuestionan el sistema, y cuestionar el sistema puede ser asaltar el Capitolio un 6 de enero, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? O asaltar la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero pasado, ahora nomás, ¿no? Es lo mismo. En ese sentido, una mención a esto. Creo que hay una lección ahí que tenemos que tomar nota. En América Latina, la versión Bolsonaro, que es muy parecida a la versión Trump y además están vinculadas efectivamente, hay un vínculo concreto, nos está diciendo algo que hay que escuchar más, porque esa es una derecha que aprendió lecciones y las incorporó con una fuerza que a veces nos falta pensar. No es solamente uso de tecnologías, que sí que lo es, muy fuerte, ¿no? WhatsApp, por ejemplo, grupos de WhatsApp y desinformación y demás. Es también el abrazo cotidiano en cada lugar. Las iglesias pentecostales brasileñas hacen eso. Cuando alguien tiene un problema, no hablan del cambio que va a venir solamente, sino yo
resuelvo tu problema hoy, ahora, y yo te abrazo ahora. Me parece que el abrazo a veces nos falta. ¿Agregas algo, Alicia? Me parece que retomando lo que plantea Gabriel, ante el desafío que nos propone Michael, la perspectiva humanizante de la educación es algo que no podemos perder de vista y en este sentido retomo también la educación popular y la crítica desde la perspectiva freiriana, retomando a Paulo Freire, lo que propuso Roberto desde el comienzo, que este diálogo sea un diálogo multidireccional, ¿sí? La perspectiva de ampliar el universo vocabular, leyendo el mundo entre todos, decodificándolo, que trasciende el, voy a decir entre comillas, mero uso de las tecnologías, para poner el foco en la lectura del mundo desde la perspectiva crítica y una crítica que pueda construir sin perder la humanización. Hablas de Freire, es tal vez el pedagogo más nombrado en los últimos 40 años y el menos frecuentado en las aulas. Es paradójico, no existe una práctica freiriana en las escuelas ni en las universidades. Es decir, las pocas instituciones o docentes o comunicadores que ponen en práctica la metodología freiriana son escasísimos. ¿Y dónde está presente la crítica? ¿Qué decís vosotros y vosotras desde la crítica? Tenéis la palabra. Pensad que sois parte de la mesa redonda. El juego es cambiar el canon de emisor-receptor. Es decir, todos somos emisores, todas somos emisoras. Gracias, Kerin. Sí, bueno, aquí estábamos comentando... No se escucha. ¿No? Bueno, porque si no grito yo sola, ¿eh? No, pero... Sin micrófono. Estábamos comentando aquí, oyendo las tres últimas intervenciones, por dónde nos están ganando, ¿no? Decía, es que me sale Mario Kaplún, Gabriel. no es Gabriel Kaplún, por las emociones. Bueno, nos están ganando también por la pérdida de los espacios presenciales. Yo creo que vamos a pagar un tributo alto por el tema de la pandemia porque hemos, digamos, despoblado los espacios presenciales. En muchos sitios, en muchas universidades, las reuniones ya se hacen en formato online, ¿no? Y claro, ese espacio del tú a tú con los estudiantes, del diálogo, del intercambio, hay que cuidarlo, yo creo que mucho más ahora si cabe, ¿no? Y ahí sí que tenemos un juego que dar y una pelea que dar al dominio de la tecnología. Es un uso de la tecnología contextualizada en intercambios comunicativos humanos, ¿no? Que es lo que somos, o por lo menos lo que somos en las universidades en las que se supone que estamos trabajando, las que trabajamos en universidades, ¿no? En la sala, ¿quiénes ponen en práctica la pedagogía freiriana? En la práctica, no solamente haberlo leído. Sí, aquí tienen la palabra. Gracias, soy José Antonio. Yo creo que es fundamental retomar esta idea de que se entiende por crítico y cómo... Un poquito más, por favor. Creo que es fundamental retomar el sentido del término crítico o criticismo y atravesarlo sobre los procesos educativos y algo que a lo mejor no nos gusta tocar a los que estamos aquí, que son los fracasos que se han obtenido, que son fracasos sistemáticos. Yo vengo de estar 20 años trabajando, viviendo en México, nací en España, me voy para allá para aprender, fui por ese motivo para aprender y he aprendido mucho, regreso a España y me encuentro con que para lo peor estamos efectivamente homogeneizados y globalizados. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que desde hace décadas hay un proyecto de transformación hacia el humanismo, la modernidad, que tiene que ver con una alfabetización tecnocientífica crítica. Es decir, el fenómeno de los últimos tiempos que más ha impactado en la transformación de la sociedad y del ser humano tal como ser es la apropiación del conocimiento tecnocientífico. Desde que estamos entrando en primero de primaria hasta que terminamos la formación obligatoria y la postobligatoria, se nos está educando en ciencia y tecnología.
Sin embargo, la población, en nuestro contexto iberoamericano, creo que desafortunadamente no se ha podido apropiar de la tecnociencia. ¿Por qué comento esto? Porque partimos de un déficit de pensamiento crítico y de acción crítica con respecto a la apropiación de la tecnociencia. El caso de las tecnologías aplicadas al conocimiento, que son las que tienen que ver con los entornos digitales, los media, lo que hacen es acrecentar esta situación. Y además nos encontramos con una situación que globalmente es muy llamativa. Todos somos usuarios de los resultados de la ciencia, de la tecnología y también de los medios digitales. Aunque no sepamos de economía, formamos parte del sistema capitalista, del sistema de producción de conocimiento. Pagamos impuestos, tenemos derechos a algunas cosas, otras no. Todos nos podemos montar en un autobús, en un avión, aunque no sepamos cómo funciona la energía o cómo funciona esos medios de transporte. Y deberíamos conocerlos, porque después de más de una década pasando por la escuela, deberíamos ser capaces de apropiarnos de la tecnociencia. Hoy en día nos estamos enfrentando a un contexto en el cual el criticismo es fundamental, la consolidación, no emergencia, sino consolidación de sociedades del conocimiento, y hay un fenómeno novedoso para el cual nos estamos preparando como formadores de formadores para adiestrar a las nuevas generaciones, que es el extractivismo cognitivo. La gran fuente de desigualdad de la sociedad del conocimiento tiene que ver con la gestión del conocimiento y frente a lo que ocurrió con las grandes revoluciones agrícolas o industriales, la principal fuente de producción de riqueza se encuentra en la materia gris del cerebro humano. Y estamos cada vez más dispuestos a dejarnos expoliar. Y esto es una situación que encuentro peligrosamente cada vez más frecuente, no en la sociedad o como una cosa que pulule por ahí, sino inserto en los currículums de la educación formal. Y eso yo creo que vale la pena pensarlo. Hay una cuestión que tenemos que reconsiderar. ¿Qué se hace en las escuelas, en los institutos, en las universidades? ¿Se adoctrina? ¿Se adiestra? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué nos dices tú, Jeff, especialista en formación? Y además querría la palabra, por supuesto, de todas y todos vosotros. Gracias. Bueno, lo que estamos viendo mucho es la función de la educación como manera de reproducir la sociedad, ¿no? Y eso es la historia. La educación siempre ha sido político y un uso de controlar y de transmitir lo que los con el poder quieren. Pero al mismo tiempo hay una apertura donde podemos reconstruir eso, retomarlo. Y para mí eso es mi esperanza de la educación, educomunicación. Es nuestra manera de romper y crear, ¿cómo se dice cracks? ¿Brechas o...? Grietas, ¿no? Para que podamos sembrar las semillas de transformación y de cambios sociales. Para que, como usted empezó preguntando, debemos pensar en la palabra crítica. Y estamos hablando como la derecha está tomando la palabra crítica, definiéndolo a su manera. También nosotros podemos retomarlo de una manera humanista, de justicia social, ambiental, y eso es mi esperanza. ¿Alguien de la sala quiere retomar la palabra de Jeff? A ver, Agustín. Hola, mi nombre es Janet Pacheco. Acerca bien el micrófono. Yo quería tomar un poquito de lo que han dicho Acércalo, antes, por favor. un poco de lo que han dicho antes, respecto a el buen vivir. Y el buen vivir en el mundo andino tiene que ver en cómo yo me relaciono como ser humano con la naturaleza y con todo lo que está a mi alrededor. Y desde ese punto de vista, todo lo que está a mi alrededor son la naturaleza, los árboles, animales, los otros seres humanos y no. Y cómo yo, con la educomunicación o con los medios digitales, cómo yo también llego con eso que sé.
En mi caso, yo trabajo con la promoción de una cultura indígena y mi intención particular es cómo aquellos saberes que están dentro de una comunidad o dentro de un pueblo o de una cultura que muchas veces han sido muy cerrados y exclusivos para solamente un grupo, cómo también los podemos mostrar a otras personas, cómo los sacamos al mundo precisamente para poder ampliar todos estos caminos, que eso no se pierda, como primero, que no se pierda, pero también cómo poder llegar a una persona o un alguien que muchas veces no sabe qué hacer, abro comillas, con su vida, cómo esto también, estas ideologías, estos pensamientos antiguos pueden abrir un camino más justo, un camino que claro, que va criticando de por medio, pero que también va abriendo nuevas posibilidades y, como decía acá, llenando esas grietas. Cómo las puede ir llenando de una cultura o de una forma de pensar, de una cosmovisión que puede ser distinta, pero que también puede dar una idea abriendo ese paso. Gerardo, ¿qué dirías tú a esto? Yo le voy a Querría quitar una un poco contrarréplica de la un poco sala. de rigor que Roberto nos quiere llevar ahí a casi suicidarnos. Yo, de entrada, cuando vine a esta mesa, vine por el nombre de la mesa, ¿no? Que era el nombre de la educomunicación en América, de sur a norte y viceversa, porque a Roberto le quiere hacer también de la viceversa, norte a sur, sur a norte. Y vine pensando que me iba a encontrar justamente ese diálogo entre lo que son todos los países de América, no solamente latina, sino incluyendo Estados Unidos y Canadá. Es decir, teníamos una especie de representación. Durante el seminario virtual, creo que perdimos esa visión, o por lo menos yo la perdí, porque de alguna manera me encontré que todos los de esta mesa venimos de América, es verdad, pero todos venimos del mundo latinoamericano. Porque yo creo que aquí, ahorita el compañero nos lo acaba de decir, la compañera, yo creo que aquí ganamos los latinoamericanos, los que estamos en este auditorio. Y ganamos más los mexicanos. Bueno. Sí, porque aquí en esta mesa tenemos uno que es adoptado de México, uno que se fue a vivir a México de Canadá, mi querido Gabriel, que representa América Latina y Argentina, y Roberto de Argentina. Y hay un tema latinoamericano que justo esta mañana me lo despertó Joan Ferrés, que también tiene simpatía mexicana y latinoamericana y argentina. Ya no digo Agustín, que se rompe las venas por la parte de México. ¿Alguien más tiene aquí alguna nostalgia latino-mexicana? ¿No? O de Perú, eso. Bueno, lo que yo quería decir realmente es que Joan esta mañana me dijo, fíjate que yo pienso, más bien creo que, y si no, corrígeme, Joan, estamos perdiendo la emoción dentro de todo lo que ha sido la educación mediática y hoy día la educomunicación. Estamos perdiendo el papel de las emociones. Y yo creo que eso es muy importante como parte de la tradición latinoamericana. Todos los latinoamericanos tenemos un sentimentalismo y una emoción única y la deberíamos de reflejar más en nuestros contenidos y en nuestros mensajes. Por lo tanto, yo sí reivindico, como en este momento, que la emoción esté al centro, la pasión, el entusiasmo, y que no lo olvidemos, porque a veces nos perdemos, como lo han visto de esta manera, en la parte metodológica, en el enfoque pedagógico, y termino retándolo como empecé. Yo creo que la educomunicación, o por lo menos las primeras propuestas de educación para la comunicación, se generaron en América Latina y llegaron a otros países, pero nosotros sí quisiéramos, como latinoamericanos y yo como mexicano, reivindicar que la educomunicación surgió en América Latina y simplemente agradecer a los organizadores que nos hayan dado este espacio para reivindicar América Latina
porque mis compañeros que es de Estados Unidos y de Canadá en realidad son latinoamericanos. Gracias. Por alusión, me gustaría que Joan Ferrés y luego la compañera agregara algo, pero también os anticipo que parte de todo nuestro relato está en el Congreso virtual. No volvemos a ningún tema que hemos tocado en el escenario virtual. Este es un escenario de diálogo, algo que no existe normalmente. Es decir, está el emisor y el receptor, y lo que queremos es que dialoguemos sobre las temáticas vinculadas a la educomunicación. Joan Ferrés, por favor. Sí, a ver, qué complicado. Acércalo, ¿Se me por oye? favor. ¿Sí? ¿Se oye o no? ¿Sí? No. Está bien. Ahora, o sea, hay que acercárselo mucho. A ver, es complicado. Además, me voy a pisar a mí mismo en relación con una intervención que tengo después. Yo creo que inevitablemente ya estoy asociado entre los que me conocen con el tema de las emociones y en parte me parece bien, pero últimamente estoy intentando rediseñar mi discurso. La semana pasada, en un encuentro, en un congreso en Zaragoza, precisamente por el hecho de que el congreso, la mesa redonda era sobre el factor R, ¿no? El factor relacional, pues quise reivindicar que en realidad creo que lo que nos falta o el problema que tenemos es el hecho de que desde Descartes hemos reducido o negado la dualidad humana, y las dualidades humanas las hemos solucionado renunciando a uno de los polos de la dualidad, ¿no? Y entre otros sería pues la conciencia, el inconsciente lo hemos eliminado, la mente es conciencia, la emoción la eliminamos, somos un animal racional, etcétera, etcétera. Y pienso que la única manera de afrontar de verdad las realidades personales y las realidades sociales son siendo capaz de interaccionar esas dualidades, ¿no? Como decíamos en la comida con Gabriel, él hablaba del sentipensar, ¿no? Entonces quisiera solo matizar esto. Yo creo que no reniego de ninguno de los discursos que vengo haciendo desde hace años, ¿no? Yo he reivindicado la emoción porque creo que hemos puesto excesivamente el acento en lo racional, pero creo que la respuesta a las necesidades educativas y culturales y tal están en la capacidad de conciliación. No sé si me he explicado o lo he complicado más, pero... Me gustaría adelante. en medio hacer una intervención retomando la pregunta de la compañera respecto de la experiencia que contabas en torno a trabajar con comunidades originarias. Y creo que lo que estamos haciendo en este momento, en esta mesa y cada uno de nosotros, es estar en un permanente constructo, inmanente también, o sea, un sin tiempo, un estar siendo, y en ese sentido refiero a la filosofía de Rodolfo Kusch, un filósofo americano, que lo que propone es decolonializar de alguna manera el pensamiento en términos de cuando se nos impuso una cultura de pensamiento, se nos impuso la temporalidad, la espacialidad, una forma de pensar. Y quizás tendríamos que romper con algunas de esas estructuras para mirar cómo fueron esas cosmovisiones de los pueblos originarios y cómo era su vínculo con la naturaleza y cómo era su sentipensar. Y desde ahí invito a Jeff a que pueda desarrollar un poco esa discriminación que establece tan claramente él del lugar del hombre en el mundo según su relación con la naturaleza o la tecnología. ¿Puede ser? Bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero no siento que yo debo hablar de eso. Muchas gracias, pero yo creo que tenemos gente aquí que pueda hablar mejor de eso.
Bueno, buenas tardes. Me gustaría, dado que estáis también en una mesa que antes Gerardo ha comentado, que aunque sois todos latinos, algunos un poquito menos que otros, ¿qué es lo que tendríais que decir los educadores mediáticos, digamos, de ascendencia más americana, norteamericana, canadiense, a los latinos y viceversa? Si podéis, digamos que tenéis que poneros de acuerdo en algo o preguntaros algo o explicaros algo o echaros algo en cara, qué es lo que tendríais que hacer unos a otros, es decir, cómo mezclar esas dos tradiciones que a veces, bueno, parece que tienen orígenes diferentes y también acercamientos diferentes. Gracias. Jeff pasó la palabra para que si alguien dentro del grupo de participantes en esta mesa redonda, porque somos todos parte de la mesa redonda, quiere comentar algo sobre los pueblos originarios y sobre el colonialismo. Sí, gracias. Sí, pero perdón, Roberto, yo creo que lo que dijo el compañero también es importante. Es decir, yo esperaba enseñanzas del mundo anglosajón por la parte de Jeff y por la parte de Michael. Yo decía, ¿cómo nos vamos a integrar en América el pensamiento de educación mediática que viene de un mundo anglosajón? Y de repente me descubrí que los dos tienen un pensamiento más latinoamericano que anglosajón. Entonces, eso creo que va por ese espíritu. Y yo lo que te puedo decir, es especie de broma, es que ellos, aunque sea de Estados Unidos y de Canadá, no son de ahí, son de Latinoamérica. Bueno, Gerardo, adelante, tiene la palabra. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Fajardo, yo soy de Bolivia. Acerca un poco más, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha mejor? Sí. Bien, ¿qué tal? A ver, quiero comenzar con tal vez un relato que es un poco conocido por ustedes, ¿no? Acabamos de desembarcar y estos hombres de piel morena, seres sin alma, que merecen ser traídos al reino del Señor. Ese es un relato que más o menos se asemeja a lo que decía Cristóbal Colón cuando había llegado a Latinoamérica, pero mucho se asemeja a lo que yo he sentido cuando he llegado acá a Europa hace algunos meses. Realmente he visto que la sociedad occidental, la que era el viejo mundo, se ha convertido en lo que tal vez Cristóbal Colón no había visto cuando había llegado a América. Un conjunto de personas, una sociedad que había desarrollado tanto que se había olvidado de los valores humanos, se había olvidado del contacto con la naturaleza y que creían que debían ser ideologizados y además adoctrinados para entrar en el buen camino del Señor. Creo que realmente estamos en una ida y vuelta y es este momento cíclico que los pueblos andinos nosotros conocemos como el tiempo cíclico, ¿verdad? En el cual realmente ahora Cristóbal Colón vuelve al viejo mundo y realmente este es el nuevo mundo. Ese es un mundo donde debemos recuperar enseñanzas de Latinoamérica respecto a lo que son los valores y el respeto por la naturaleza, los valores y el respeto por las sociedades y la construcción social del conocimiento, lo que es la verdadera riqueza en un territorio, el dilema de lo que es la pelea por tierra-territorio, lo que realmente se concibe por democracia, lo que decía Jeff al principio. Realmente me siento en un lugar donde creo que desde Latinoamérica podemos aportar mucho respecto a lo que es la construcción, tal vez no de la burocracia que la tienen bien construida, sino de estas relaciones humanas. Y creo que desde Latinoamérica hemos venido defendiendo esto, reivindicando esto, y gracias a Agustín, por ejemplo, que es uno de los mentores que tengo aquí en el máster, he visto que hay una apertura y un diálogo fructífero entre lo que es, por lo menos España, como nuestro acervo ¿verdad? Y nuestra herencia, parte de nuestra herencia cultural y lo que hemos construido como sincretismo en Latinoamérica. Realmente me siento muy a gusto en este espacio, pero creo que es un debate y es un diálogo que tenemos que abrir. A veces nos duele abrir esta relación España-Latinoamérica, pero creo que este es un buen espacio para ver que podemos confluir y dialogar en estos otros escenarios. Respecto a la comunicación mediática, Roberto nos invitaba a dialogar y esa es parte de lo que en algún momento con estos discursos del buen vivir o el vivir bien se dijo. En Bolivia nosotros no aceptamos el término el buen vivir, aceptamos el vivir bien. Y nos decían, y aquí cuando lo expresaba me decían, pero es que eso no está bien dicho.
Y yo les decía, pues como dice Gabriel García Márquez, el último resabio de la colonia española en América Latina es la Real Academia de la Lengua Española. La semántica del lenguaje y el cómo expresamos los contenidos y cómo además nosotros interiorizamos esos contenidos y los mediatizamos es parte de nuestra identidad cultural. Sí, es parte de lo que nosotros construimos y es parte de ese ejercicio de poder que nosotros hacemos también como pueblos latinoamericanos. Y eso se traduce en nuestras narrativas, se traduce en nuestros productos de comunicación y en esta forma en la cual nosotros concebimos nuestras relaciones de poder dentro de lo que es la educación. ¿Sí? Entonces yo creo que este espacio es un espacio que me parece fantástico porque son debates que se dicen muy de manera lateral, pero creo que en algún momento tenemos que decirlos y tenemos que asumirlos, ¿verdad? Y creo que realmente yo les agradezco a los panelistas porque el debate norte-sur, este-oeste, ¿no? De adentro hacia afuera, urbano-rural, son debates que están presentes en toda Latinoamérica y ahora en el resto del mundo y que creo que si realmente queremos comprometernos con las agendas que hay a nivel internacional, son debates que tenemos que solucionar porque es, como dice también un amigo uruguayo, sangre vieja en venas nuevas o sangre nueva en venas viejas, que tenemos que nutrir a este tema del debate en la comunicación. No quiero extenderme demasiado, pero de nuevo agradecerles y tal vez este comentario sobre el tema de la cosmovisión andina y cómo entendemos nosotros esta relación de comunicación y cómo entendemos mucho el tema del tiempo cíclico y cómo nos vemos de tiempo en tiempo entre las sociedades y el mundo. Gracias. Estamos tratando de construir un diálogo interactivo entre un grupo de gente desconocida, construir otro formato de mesa redonda que supere a esta mesa de un grupo de personas, donde vosotras y vosotros sois parte de la mesa redonda y construir el relato colectivo. Tenía Michael y luego tú tienes la palabra. Listo, gracias. Mira, tenemos en Canadá, bueno, no, primero otro referente latinoamericano, Jesús Martín Barbero, una vez escribe tienen la duda y nosotros la deuda. Entonces, diferencia los del norte ahí con sus problemas epistemológicos postmodernos y la gente con luchas reales, ¿no? En el sur. Pero obviamente siempre es cosa híbrida. Modelos de educación mediática norte-sur tienen unos componentes parecidos uno al otro. Pero quiero mencionar algo sobre pueblos originarios y Canadá. Ahora, en los últimos 2 años, se ha descubierto, o al menos se ha dado la prueba de cadáveres infantiles enterrados, ¿no? en estas escuelas residenciales históricas, ¿no? Entonces no es un país de miel y leches, es un país también basado en la violencia colonial, ¿no? Y lo que nos une aquí es que pueblos originarios existen en estos países, también la esclavitud y todo eso que ha sido el abuso humano que sucedió, ¿no? Y en Canadá estamos en un proceso de reconciliación y pues es cosa que a veces tiene impacto grande y a veces no, pero hablamos mucho de las biepistemologías y las metodologías indígenas. Entonces la gente es como parte del discurso público. Y yo también ayudo a un grupo de educadores en México y Canadá que están haciendo un proyecto sobre gobernanza de datos y veo diferencias interesantes, casi como que los en México están como más avanzados, digamos, tecnológicamente y las en Canadá están muy basados en corregir el pasado, ¿no? Entonces esas cosas siempre hay ironías, digamos. Pero en términos de la diferencia, lo peor del modelo del norte es la paraguas contra la opresión y neoliberalismo, ¿no? Que educación mediática es cada quien necesita algo para protegerse. Y luego que veo en el modelo del sur es más como colaborativa. Se conoce la historia de Rosa María Alfaro y grabando la gente en los pueblos alrededor de la ciudad y intentando siempre algo que responde a las necesidades del día y un cambio social. Pues
en nuestra visión del norte, yo pienso que los textos de los estudios culturales británicos aproximan un poco más, ¿no? Entonces esto nos enseñó de un pensamiento histórico en el presente y entender más cómo se asimila la historia y los medios y los símbolos y las culturas populares, las ironías que no podemos totalmente elaborar hoy. Pero eso es una pequeña entrada. Hola, me llamo Carme Mayugo, soy de Barcelona y bueno, nosotros tenemos un grupo que hace años que hacemos educomunicación que se llama Teleeduca y quería comentar que desde nuestra perspectiva, que de hecho Teleeduca se fundó en los finales de los 90 un poco intentando pues inspirarnos en toda esa cosmovisión que venía de Latinoamérica. Nosotras nos hemos mantenido firmes en esa concepción educomunicativa y hemos visto cómo a nuestro alrededor se adoptaba este término que no nos gusta nada, que es el de educación mediática, y que lo sentíamos como una manera de intentar parecerse al media literacy anglosajón, ¿no? Y creo que ahí hay toda una pérdida de valores que no hemos valorado con suficientemente profundidad, porque queremos atraparlo todo, queremos estar a lo que piden los nuevos tiempos y a veces es como más interesante poderse mantener anclado en unas maneras de hacer que pueden ser, bueno, que son más necesarias que nunca. Por ejemplo, el tema de girar en torno a la comunidad donde está todo el mundo, los que piensan como nosotros, los que no piensan como nosotros, los que se sienten apelados, los que no. Intentar gestionar espacios de comunicación, de relación y de participación en estos espacios. No me quería extender más, era un poco esta reflexión y solo dejar ahí caer una lanza. Nosotros ahora, desde el 2020, casualmente, hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos europeos y hemos dejado caer la palabra de educomunicación traducida a saco, educommunication, tal cual, que no existe, pero para hacernos entender. Y realmente nos hemos encontrado con mucha gente de muchos países europeos que no habían oído nada, no hay nada traducido ni al inglés ni al francés, y que les parecía muy interesante pues, inspirarse en en todo este bagaje que hemos compartido poco también con nuestros compañeros de Europa. Bueno, era eso. Llegamos a un punto crítico de esta sesión. ¿Qué hacemos con la educomunicación? Estamos en un momento de crisis, seguimos con los parámetros del siglo XX, cómo epistemológicamente transformamos esto que venimos haciendo y nos adecuamos a este contexto tecnológico, pero con una mirada comunicativa, porque desde el punto de vista institucional, dentro de las carreras de pedagogía, existe lamentablemente solo tecnología educativa, que tiene un background tecnocrático y conductista. Es decir, Benjamin Bloom es prácticamente uno de sus baluartes y que es el operador sistemático del conocimiento de la tecnología en las aulas. En las carreras de educación, en escasas facultades, aparece comunicación. Es decir, está todo dominado por la cuestión cuantitativa, por metodologías cuantitativas experimentales, pero la comunicación no existe. Es algo extraño, mientras que en comunicación empieza a haber algunas cuestiones vinculadas a educación. Esta es una de las facultades, la carrera de publicidad, que tiene una asignatura vinculada a la educomunicación. Pero esto es un caso aislado. ¿Qué hacemos con la educomunicación? ¿Qué futuro tiene? ¿Cómo la transformamos? Esta es una pregunta abierta para que cada uno y cada una
de su propuesta, su opinión, y de esa manera terminamos la sesión. Me gustaría escuchar a mis compañeros de mesa y me gustaría escuchar a mis compañeros y compañeras de sala. Adelante. Adelante, Gabriel. Yo quería retomar algo que en esta mesa envolvente, que para mí empezó en el almuerzo, estábamos sentados justo frente a Joan y conversábamos de esta cuestión de emociones y razón. Y creo que él decía, y en todo caso yo digo, que hay una diferencia entre emoción y afectos. Y quizás sería mejor retomar la idea de afectos. Estamos oponiendo a veces lo racional, lo excesivamente racional, que es un problema, el racionalismo excesivo, y la educación mediática o la educomunicación puede pecar de eso, ser críticos, razonarlo todo, desarmarlo. Está bien, pero ¿perdimos las emociones o los afectos? Las dos cosas. Y la emoción a veces la solucionamos con esta educación emocional que puede ser controlar mis emociones para seguir yo bien, muy individualista. Y en cambio los afectos hablan de un vínculo con otro. Para mí, mi definición, la nuestra, de un equipo que trabajamos en Uruguay y nos ha rendido mucho teórica y prácticamente, es comunicación, es producción de vínculos y sentidos. Y la cuestión del vínculo me parece clave, porque entonces el problema pasa a ser otro, pasa a ser no solo qué hago yo con mis emociones, sino cómo me vinculo yo con los otros. Y cómo siento entonces lo de los otros en mí. Y cómo entonces me indigna lo que pasa, porque puede pasar que la crítica termine en que ya sé, yo entiendo que esto es falso, falsa información, entiendo que esto está mal, pero bueno, no me importa. No alcanza con eso, decía Joan, y comparto. Estoy retomando, creo, en todo caso, tómelo como nuestro o de él, algo que me pareció bien acertado para pensar hoy. Y entonces me parece que ahí las tecnologías pasan a ocupar otro lugar, y es qué capacidad de vincularnos tienen, en qué nos ayudan al vínculo. Y ahí quiero mencionar dos tecnologías interesantes. Una la hablábamos recién y otra la voy a traer enseguida. La hablábamos con Michael recién. Hace ya unos cuantos años se instrumentó en mi universidad un aula para gente de un lugar lejano, una sede lejana, para que tuvieran educación a distancia y qué sé yo. Y entonces había una serie de computadoras contra la pared, ordenadores contra la pared y todos contra la pared. Pidieron todos los estudiantes una nueva tecnología más. Había que invertir en algo más. Una mesa para poner en el centro y reunirse entre ellos y verse las caras entre ellos. Porque hasta ahora estaban todos contra la pared dialogando con un sistema, pero no entre sí. Y traigo entonces, y cierro, una tecnología que en el Río de la Plata y en el sur de Sudamérica usamos mucho, que es esta, que está aquí. Los argentinos que están la conocen. Mate, ¿no? Cebamos así, hay una yerba y parece una bebida. No es una bebida, es un medio de comunicación. Cuando en toda América Latina y en el mundo la gente invita a alguien a tomar un café, invita, creo yo, a una conversación breve, porque el café dura poquito. Esto es una conversación muy larga y además el mate se comparte. En Uruguay, en Argentina, en el sur de Brasil, de Chile, en Paraguay, cuando alguien dice, a ver cuándo tenemos tiempo de tomarnos unos mates, a ver cuándo nos tomamos un mate, hay que decir, a ver cuándo tenemos una mañana entera para conversar. Nosotros dos, nosotros tres, nosotros 10. Es el vínculo, es el tiempo del vínculo. Como decía un poeta uruguayo que sé que aquí lo conocen bastante porque vivió aquí, Mario Benedetti, entre tantas tecnologías en esta época de Internet y otras navegaciones, yo sigo prefiriendo, decía él, el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Y me parece que por ahí tenemos algo para recuperar en esto de construir una educomunicación hoy llena de tecnologías. Hay tecnologías que mantienen vigencia. No digo que no importen otras que están hoy, pero estas otras creo que importan. Tecnologías del vínculo.
de los afectos, de la relación con los otros, del otro que me importa, que me afecta. Por ahí me parece que hay algo interesante. Y solo por cerrar, le decía también hoy a Joan, a mí me emocionó mucho y les recomiendo ver a la actual vicepresidenta de Colombia, ya que hablamos de la decolonialidad, una mujer negra, y sus 6 minutos de discurso el día que ganó la elección el actual gobierno de Colombia, y que viene de un movimiento que tiene 3 palabras en su consigna, que son buenas palabras para pensar lo que queremos hacer. Soy porque somos. Así se llama el movimiento que ella encabeza. ¿Qué futuro tiene la educomunicación? Propuestas breves. Gerardo, ¿tienes algo? La gente del grupo. Siendo breve, todo futuro tiene la educomunicación y simplemente sistematicemos el conocimiento de todas las experiencias que ya llevamos y no las rechacemos. Al contrario, toda experiencia del pasado enriquece y yo creo que ese pasado nos va a ayudar a construir el futuro. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Yo soy Deira Guerrero y vengo de México. Quiero decirles muy brevemente que para mí estar en este congreso es un sueño cumplido desde el 2015, que me enteré de este concepto de educación mediática y alfabetización mediática. Cuando entro a la maestría es cuando tengo, como comentaba el señor Kaplún, una materia enfocada en la educación. Yo estudié Ciencias de la Comunicación y me especialicé en periodismo, soy periodista de profesión, y cuando entro a la maestría y conozco todo este mundo de la educomunicación, me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque en toda la licenciatura, repasando y dándole 1000 vueltas, que comunicar era un proceso de transmisión de un mensaje, pero estaba todo el enfoque centrado en los medios de comunicación masiva. Entonces empiezo a leer a Mario Kaplún, empiezo a leer a Freire, y les digo que me vuela la cabeza al encontrar que pues la comunicación efectiva es la transformadora, al encontrar que experiencias micro de comunicación pueden lograr cambios macro, al encontrar también que todo el proceso debía ser participativo. Sin embargo, todavía, enfoqué en eso mi tesis y en la educación y comunicación popular, en la educomunicación. Sin embargo, quiero decirles que todavía, al menos de donde yo soy de Monterrey, Nuevo León, todavía los enfoques de las universidades están, digamos, haciendo a un lado la educomunicación, o nos señalan como rebeldes, locos. De hecho, la doctora que a mí me dio esa materia de educación era tachada de loca, rebelde, no sé, transgresora. Y ahora que yo tomé la estafeta, pues ahora también un poco somos como que etiquetados como soñadores. ¿Por qué? Porque se ve la comunicación desde el punto de vista mercantilista. Y bueno, no quiero extenderme mucho, nada más como respuesta a lo que comentaba el doctor Kaplún. Yo creo que no debemos dejar lo que ya se ha avanzado, lo que ya ha germinado, debemos tomar esas prácticas que ya hemos visto que tienen éxito y adaptarlas e incorporarlas a las narrativas transmedia, a producción de contenidos multimedia, a nuevas innovaciones. Podemos incorporarlas a estas buenas prácticas que ya han tenido éxito. ¿Por qué? Porque si Mario Kaplún, si Freire no hubieran sembrado y no hubieran señalado, digamos, un camino a seguir, ahorita nosotros no estaríamos aquí. Y creo que se necesita de que todos los sectores se involucren. Yo como periodista formo parte de verificado.com.mx, en el cual aparte de desmentir las fake news, uno de nuestras, digamos, áreas de trabajo es la educación mediática, la alfabetización, porque es lo que de raíz nos va a ayudar a combatir realmente de manera eficaz la desinformación. Entonces yo creo que si de manera transversal educadores, comunicadores y medios de comunicación nos unimos, podemos hacer frente a este gran reto que tenemos enfrente. Muchas gracias. ¿Qué futuro tiene la educación, la educomunicación desde tu perspectiva?
¿qué futuro tiene la educomunicación para ti? ¿Tiene algún futuro? Sí, sí, y yo creo el futuro que tiene es exactamente las locas, las rebeldes como usted que necesitamos. Eso es el futuro que yo me imagino y yo quiero trabajar con ustedes. Así. Michael. Y las ironías críticas, no hay que juzgar mucho a la juventud cuando participen en los espectáculos de capitalismo, por ejemplo, para molestar cariñosamente a Roberto, como el conflicto entre Shakira y Piqué, que para una persona puede ser una cosa importante, que realiza un poco de su identidad dentro del debate, ¿no? Y habla Paul Willis del trabajo simbólico necesario, y es cosa que se entera por esos, pues, las experiencias. Entonces, crítica, ironías críticas. Gabriel. No, ya está. Alicia. Vamos a pasar por allá. Yo, como formadora de formadores, creo que todavía nos resta un largo camino de construir colectivamente, sacando un poco más la cabeza del aula, de la escuela en sí misma, porque seguimos pensando en una escuela tradicional, a pesar de que hay muchos docentes, a nosotros nos gusta decir docentes de trinchera, aquellos que están preparados para hacer la revolución y para ir contra las cuestiones impuestas y estructuradas. Por suerte hay cada vez más docentes de trinchera preparados a contrarrestar los efectos de una bolsonarización como pasó en Brasil y que en salas de 3 años y 4 años empezaron a enseñar quién era Paulo Freire y por qué estaba prohibido en Brasil. Creo que la formación docente tiene que bregar por construir esta unión de educación y comunicación, la pedagogía y la comunicación unidas a través de un enfoque y una perspectiva que pueda construir la crítica y retomando lo expuesto en la mesa, siempre desde el punto de vista de no perder el sentido humanista, ¿no? El sentido humanístico. Y quiero decir también que en esta mesa a mí me enorgullece estar presente, y gracias a la convocatoria de Roberto de la Universidad, de Jeff y de Michael especialmente, porque ellos no hablan originalmente la lengua española, y sin embargo en este congreso han estado hablando en español y eso es una celebración de la palabra. Y creo que en términos de lo que planteaba el compañero de Bolivia, nos une el lenguaje y nos une la lengua. Y nos une que si no pensamos nosotros la cantidad de hispanohablantes que hay en el mundo, somos un colectivo sumamente importante. Y en esto de comenzar a construir comunidad, sincretismo entre culturas, que ya las tenemos desde los orígenes, podemos pensar en una educomunicación con muchísimo futuro. Sí, alguien del público, de la gente, que cerremos. El micrófono. Sí, para cerrar, la voz de vosotros, la voz de vosotras. Ah, también, es cierto. Sí, El parking cierra, si tenéis alguna cosa en el parking, en 7 minutos. Wow. Peor aún, que hay que cerrar. Sí. Más bien, cierra. La frase final, Y Roberto. tal vez Bueno, terminamos. Para cerrar, yo creo que tenemos que reinventar la educomunicación, una educomunicación del siglo XXI y no seguir atados a los principios educomunicativos del siglo XX. Estamos en la tercera década del siglo XXI. Pongámonos a reinventar la educomunicación, a refundar, a hacer una nueva fundación de esto. Y que esto es un pequeño ejemplo de hacer una mesa redonda de otra naturaleza. Era mucho más sencillo que cada uno tuviera sus 5 minutos y luego las preguntas abiertas. Pero nos parecía interesante abrir un espacio para compartir y para dialogar. Gracias a todos vosotros y vosotras.